Hola, ¿cómo están? Soy el inspector Díaz, instructor en este curso para formador de brigadistas en medicina táctica con orientación en operaciones motorizadas. Hoy vamos a hacer una charla rápida, ¿sí? Una clase rápida sobre un tema importante, pero no vamos a profundizar ya que es un tema eh, muy lindo, pero a la vez también muy largo y muy engorroso. Pero vamos a tener una mena noción de qué sería la hemostasia, ¿sí? Los factores que influyen en ella, qué tipo de tapones intervienen cuando se produce la hemostasia, qué es la hemostasia primaria, qué es la hemostasia secundaria, eh, qué es un coágulo. También vamos a ver lo que son las vías intrínseca, extrínseca, la vía final común, y vamos a ver en qué finaliza, en qué termina. También vamos a nombrar algunos fármacos que eh, intervienen o pueden intervenir tanto de forma inhibitoria eh, en la coagulación como los anticoagulantes y otros como los antiagregantes. Pero bueno, vamos a pasar muy por encima, ya que si bien necesitamos saber sobre el tema, no necesariamente necesitamos profundizar para una primera asistencia táctica en el campo de asistencia táctica, ni bien digo. Así que bueno, comencemos. ¿Qué es la hemostasia? Bueno, la hemostasia es un conjunto de fenómenos biológicos que regulan la fluidez de la sangre. Debemos tener en cuenta que para que la sangre cumpla de forma óptima todas sus funciones, la misma tiene que estar en estado líquido, ¿sí? Ya sea como función principal el transporte de nutrientes, oxígeno, de gases, la temperatura, la fluidez. eh, Dependen de este estado que debe tener la sangre, al cual vamos a mencionar como un estado líquido. Asimismo, para que la sangre tenga este estado líquido, constantemente se está llevando una disputa, ¿sí? Entre dos polos que tienen misiones distintas, que tienen objetivos distintos, que unos son los procoagulantes y otros son los anticoagulantes. O sea, uno eh, provoca y estimula la coagulación y otros no. Entonces, para que estos estén en constante equilibrio, ¿sí? Y estén en disputa, ¿sí? Cada uno con su función, se mantiene este equilibrio y la sangre se mantiene en forma líquida, ¿sí? Entonces, ¿qué es la hemostasia? Es un conjunto de fenómenos biológicos, ¿sí? De procesos biológicos que tienen como objetivo mantener la sangre en estado líquido, ¿sí? Se mantiene un equilibrio constante entre los anticoagulantes y los procoagulantes. Hasta ahí, eso sería la hemostasia. ¿Cuándo se altera esta hemostasia? Muy bien, cuando hay una lesión de un vaso, ¿sí? Puede llegar a haber lo que es una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. Ahora bien, vamos a hablar de esto rápidamente, así pasamos a la pizarra y vamos a explicar de qué manera trabaja los factores que intervienen en esta hemostasia. Que debemos entender que bueno, vamos a pasar a la pizarra. A ver, un segundo. A ver, ahí está. Bueno, nosotros debemos entender que la sangre es conducida a través de vasos sanguíneos.
Estos vasos en sus paredes están recubiertas por el epitelio de estos vasos, ¿sí? Que son células. Acá podemos ver un vaso. Por dentro fluye la sangre, ¿sí? Siempre en una dirección. Y el equilibrio para que esta sangre se mantenga líquida se da por los factores, o sea, por esta constante disputa entre los procoagulantes y anticoagulantes que mencionamos recién. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando un vaso se lesiona, se rompe. Acá podemos graficar la lesión de un vaso. ¿Y qué va a pasar si se lesiona un vaso? La sangre que circulaba por estos vasos va a salir al medio externo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Bueno, el cuerpo, como mecanismo de defensa ante este tipo de situaciones, posee, como ya lo vimos en la clase de sangre, dentro de la misma sangre, ese fluido, ¿sí? La sangre está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos o leucocitos, plaquetas y plasma. O sea, estos son los elementos formes que habíamos mencionado. Plasma es líquido intersticial. Muy bien, vamos a continuar. Estamos hablando que se rompió un vaso. Bueno, ante la ruptura de un vaso, lo que va a pasar es que uno de estos elementos formes, ¿sí? Que son las plaquetas, van a venir rápidamente al lugar donde el endotelio de este vaso se dañó, y acá está produciendo una hemorragia, y se van a adherir tanto al endotelio como al subendotelio. Como lo indica la palabra, subendotelio está debajo del endotelio, ¿sí? Y está compuesto por colágeno. Y en el colágeno vamos a tener un factor llamado factor de von Willebrand, ¿sí? Entonces tenemos colágeno y factor de von Willebrand activado. Tenemos factor de von Willebrand en el resto de la sangre, en el endotelio, sí, pero bueno, está activado acá en el subendotelio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen las plaquetas y vienen al sector donde está el epitelio dañado, tienen dos receptores. Esta es una plaqueta. Tienen dos receptores, que uno es para el colágeno y otro es para el factor de von Willebrand. Ahora bien, vamos a profundizar un poquito más en eh, lo que es una plaqueta. ¿Qué es una plaqueta? Era una de las preguntas que estaba recién ahí en el Power.
nosotros debemos entender que, como bien mencionamos, es uno de los elementos formes que tiene la sangre. Bueno, rápidamente también podemos sumar que las plaquetas tienen una vida media en circulación, o sea, en la sangre, de entre 7 y 10 días. Eh, Son fragmentos anucleados, o sea, no tienen núcleo. Miden aproximadamente más o menos entre 2,5 micrones de diámetro. Y los valores normales de plaqueta rondan entre 150.000 y 450.000 milímetros cúbicos. Bueno, para no seguir profundizando, pero tenemos más datos a nivel generalidades de plaquetas, pero bueno, transfundidas van entre 48 y 72 horas, esos a nivel promedio también tienen carga negativa, ¿sí? Eh, Estas plaquetas se consideran fragmentos, o sea, ¿de dónde vienen las plaquetas? Son fragmentos del megacariocito. ¿Qué es el megacariocito? Es una célula grande que sale, o sea, está en la médula ósea, y cuando este megacariocito se fragmenta, se, a grandes rasgos, para hablar mal y pronto, se producen las plaquetas. Pero eso a nivel generalidades. Ahora vamos a ver acá, vamos a dibujar una plaqueta grande para entender de qué estamos hablando. Esto es una plaqueta. La plaqueta tiene dos receptores. Uno se llama receptor 1B 5,9. Así se llama el receptor. Y el otro receptor se llama receptor 6. ¿Sí? Este receptor es el que se ve atraído por el factor de von Willebrand que mencionamos anteriormente. Es este. Y este es el que es atraído por el colágeno. Muy bien. ¿Qué otra cosa tiene la plaqueta? Cuando la plaqueta, la plaqueta no, va a pasar por procesos de adhesión y de adhesión, de activación y de agregación. Cuando dijimos que esta plaqueta, perdón, quiere decir una flecha, pero me salió cualquier cosa, vamos de vuelta. Dijimos que esa plaqueta que vemos ahí se adherió al factor de von Willebrand y al colágeno, se produjo esta primera adhesión, ¿sí?, al subendotelio, en el lugar donde el endotelio eh, sufrió el daño, mediante sus dos receptores. A su vez, mientras está pasando esto, dentro de lo que es la plaqueta vamos a encontrar dos gránulos, ¿sí? Uno, dos. Un gránulo se va a llamar el gránulo denso y el otro el gránulo alfa. Cuando después va a tener otro acá, va a tener un factor acá que lo voy a mencionar después, pero vamos primero con esto. A ver, vamos a agrandar un poquito por acá. Tingue. A ver si puedo ir más para acá. No, bueno, no importa. Cuando se produce la adhesión al factor de von Willebrand y al colágeno, lo que va a provocar es que el gránulo denso salga de esta plaqueta y se libere de ese gránulo denso
que estaban en el interior de la plaqueta, se liberen dos activantes plaquetarios, que uno va a ser ADP, adenosín y fosfato, y el otro va a ser el tromboxano A2. A título informativo debemos entender que el tromboxano A2 es un activante plaquetario, pero tiene su génesis como, en primera instancia, como un fosfolípido, el cual es catalizado por una enzima llamada fosfolipasa. Como todas las enzimas terminan en asa, fosfolipasa. Esta enzima va a provocar que este fosfolípido se produzca o se genere o se forme lo que se llamaría ácido araquidónico. Ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, para que se forme en tromboxano A2, tiene que intervenir acá otra enzima llamada COX-1. Esta COX-1 es la que es inhibida cuando se consume se consume el fármaco comúnmente denominado aspirina. O sea, la aspirina interviene sobre el COX-1, inhibiéndolo para que no se forme tromboxano A2. Y si no se forma el tromboxano A2, que es un agregante, perdón, un activante plaquetario, no se va a producir la agregación plaquetaria. Entonces, con esto podemos deducir que la aspirina es un antiagregante y no un anticoagulante. Es un antiagregante, ¿sí? Y acá podemos ver cómo trabaja un fármaco dentro de lo que sería la hemostasia, ¿sí? Un fármaco tan conocido, ¿sí? Que mucha gente con problemas cardíacos, hipertensión, toma una aspirina, una aspirineta. Vemos cómo repercute o cómo trabaja este fármaco en el organismo. Pero bueno, esto es a título informativo. Volvamos a lo que es la hemostasia, así podemos ir rápidamente. Tuc, 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 tuc. Vamos a borrar, si no, no vamos a llegar. Bueno, entonces dijimos que tenemos que el gránulo denso sale de la plaqueta, libera ADP y tromboxano A2, que son activantes plaquetarios, que lo que me van a provocar estos dos, como lo dije recién, es la activación de otras plaquetas que estén dando vuelta en sangre. ¿Para qué? Para que todas vengan al lugar donde está dañado el vaso y comiencen a trabajar, a llevar a cabo su función. Muy bien. Ahora bien, nosotros habíamos mencionado que
en la plaqueta, también tenía otro factor acá que va a influir en lo que es la agregación, ¿sí? Entonces ya recién hablamos de lo que sería la adhesión plaquetaria, que es la adhesión de las plaquetas al factor de von Willebrand y al colágeno del subendotelio. También mencionamos de la activación de la plaqueta, ¿sí? A través de los activadores plaquetarios. Y ahora vamos a hablar de la agregación. O sea, se empiezan a agregar más plaquetas activadas previamente a donde está lesionado el vaso. Muy bien, este factor que dijimos que tenía esta plaqueta va a formar lo que es un receptor llamado, sí, está bien, factor llamado factor 2B 3A. Este receptor es el que me va a permitir la agregación entre plaquetas. O sea, el factor, acá tengo una plaqueta, factor 2A, 3B, perdón, al revés, me confundí. 2B, 3A me va a permitir la agregación con otra plaqueta mediante el mismo receptor, este factor 2B3A, de otra plaqueta. Acá tenemos una plaqueta, acá tenemos otra plaqueta, ¿sí? Lo que debe haber para que esto se lleve a cabo acá es otro factor más, que debe estar acá y que se llama fibrinógeno. Bueno, supongamos que dice fibrinógeno ahí, pero dice fibrinógeno. Muy bien, ahora voy a mencionar otro fármaco más, ¿sí? El clopidogrel es otro fármaco que lo que me va a inhibir, lo voy a anotar a título informativo, ¿no? Clopidogrel, lo que me va a inhibir es el fibrinógeno, para que si acá, perdón, me confundí, no va a inhibir el fibrinógeno, lo que va a hacer el clopidogrel se va a posicionar en el lugar del fibrinógeno, se va a posar acá, en los receptores, los factores 2B3A, acá, no permitiéndome que el fibrinógeno pueda cumplir su cometido de agregación entre estos dos factores. Por ende, no se va a llevar a cabo la agregación plaquetaria. Por ende, este fármaco, clopidogrel, va a ser un antiagregante plaquetario. Pero bueno, como esto es a título informativo, vamos a continuar con nuestra charla de hemostasia. Bueno, entonces dijimos que tenemos un receptor nuevo ahora, ¿sí? Teníamos los dos primeros que intervienen y se relacionan con el factor de von Willebrand y con el colágeno. Después tenemos los dos factores activantes que salen del gránulo denso cuando sale al medio externo de la plaqueta y activan las plaquetas que están alrededor, que son el ADP y el tromboxano A2. Y tenemos el otro receptor que sale de la plaqueta o que tiene la plaqueta, que es el factor 2B3A, que es el que me va a ayudar a que se lleve a cabo la agregación plaquetaria entre plaquetas. Entonces,
lo que va a suceder es que las plaquetas activadas van a venir, van a empezar a juntar entre ellas. Mediante sus receptores, me van a formar lo que llamaríamos el tapón plaquetario. Y de esta forma concluye lo que sería la hemostasia primaria, con la formación del tapón plaquetario. También debemos entender que antes que, yo acá lo marqué, ahí está, acá tenemos se llevó a cabo la agregación y que se formó el tapón plaquetario. En primera instancia, ese tapón plaquetario, o sea, las plaquetas no cambian su forma, están adheridas por sus receptores y va a ser un tipo de tapón plaquetario, va a haber es una agregación reversible porque hasta el momento no cambiaron de forma las plaquetas. Ahora bien, cuando ya se empiezan a moldar y a desmoldar y a cambiar de forma y a formar una sola masa de plaquetas que forme el tapón, este tapón plaquetario, va a ser va a ser una agregación, un tapón plaquetario ya irreversible, ¿sí? Y ahí finaliza, ahora bien, la hemostasia primaria. Pero no termina ahí, porque el organismo, el cuerpo, es una máquina perfecta y entiende que esto, hasta el momento, puede llegar a ser inestable y si este tapón plaquetario, coágulo, se libera en la sangre, puede provocar una trombosis, puede circular, tapar algunos otros vasos, ya sea a nivel coronario, a nivel encefálico, etc. Pero bueno, entonces, ¿qué hace el cuerpo? Ayuda a estabilizar este tapón con una red de una sustancia llamada fibrina. Esta red de fibrina lo que me va a hacer es afianzar este tapón para que una vez que lo afiance y le dé fuerza, estabilidad, para que no pase lo que hablábamos recién, se termine concluyendo en un tapón hemostático. Y esto, la realización de esta red de fibrina es la que llamaríamos hemostasia secundaria. Y este tapón final se llamaría tapón hemostático. Ahora bien, nosotros debemos entender que no hay fibrina, va a haber fibrina, pero se necesita que se genere más. Y la fibrina es el estado activo del fibrinógeno. O sea que necesitamos activar, ¿sí?, fibrinógeno para que se genere fibrina y que se genere esta red. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Mediante a lo que vamos a llamar la cascada de coagulación, ¿sí? Va a haber factores que influyen entre sí para obtener como resultado final fibrina. Y por consiguiente, esta fibrina va a formar una malla que va a terminar afianzando el tapón plaquetario y formando el tapón hemostático. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo se forma esta fibrina y vamos a hablar un poquito de lo que son los factores de la hemostasia. Bueno, cuando hablamos de los factores de coagulación de la hemostasia, ¿sí?, son aquellos factores que van a intervenir en lo que es la hemostasia secundaria, en la producción de esta fibrina que estábamos hablando.
Son sistemas plasmáticos, ¿sí? Es un sistema de proteínas plasmáticas de síntesis hepática. Quiere decir que estos factores se sintetizan en el hígado, se producen en el hígado. También hay algunos que son extrahepáticos, pero no son tan importantes. Los más importantes son los que se producen en el hígado. Puede pasar que ante una patología hepática habría problemas de la síntesis de estos factores y por consiguiente problemas en la coagulación. Yo mencioné a los factores, bueno, para entender que son factores, lo hablamos recién, son un sistema de proteínas y debemos saber que hay 13 factores de coagulación. Cada uno tiene un nombre distinto, ¿sí? Recién hablamos del fibrinógeno, ese es el factor 1. También el calcio va a ser el factor 4. También hablamos del factor de von Willebrand, ¿sí? Que va a estar de forma activada en el colágeno. En el subendotelio, ese es el factor de von Willebrand, si bien digo. Y bueno, va a haber un montón de factores, pero vamos a llamarlos por su número, factor 1, 2, 3, 4, 5, para entender un poquito de lo que hablamos y no marearnos y tratar de hacerlo más ameno y comprensible. Ahora bien, vamos a hablar de que para que se genere esta fibrina, debe haber un proceso, ¿sí? Un proceso en una vía, en dos vías, que después van a terminar en una misma vía que va a ser la final común. Y vamos a hablar de la vía, primero vamos a hablar de la vía extrínseca y luego de la vía intrínseca. Cuando hablamos de intrínseco o extrínseco, vamos a hablar de dentro del endotelio y fuera del endotelio del vaso. Entonces, vamos a poner nuevamente nuestra pizarra y vamos a entender. Voy a explicar rápidamente, así como intervienen los factores. Bueno, dijimos que tenemos una vía extrínseca y tenemos, vamos a poner en otro color para no marearnos, una vía intrínseca. Ahora van a ver cómo una repercute en la otra y es realmente necesaria que primero se produzca una y luego la otra. Vamos a empezar con lo que es la vía extrínseca. Nosotros recordemos que para que se genere fibrina y se genere esa malla, necesitamos primero activar lo que sería el fibrinógeno, que es un paso antes de tener la fibrina. Entonces, y para activar el fibrinógeno, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar enzimas, ¿sí? Que catalicen este producto y me den otro totalmente activado. Entonces, vamos a tener acá. Primero, vamos a hacer una cosa. Vamos a explicar primero. Acá. Nosotros necesitamos fibrina. Que la fibrina, ¿de dónde viene? Del fibrinógeno. Hasta ahí es fácil. ¿Y qué necesitamos para que pase esto? Una enzima. ¿Sí? Una enzima, cuando hablamos de enzimas, son catalizadores, son sustancias que aceleran procesos en el organismo, que el organismo por sí solo lo va a hacer, pero va a tardar mucho tiempo y no se puede llevar a cabo la vida del organismo si no fuera por estos procesos catalíticos que realizan las enzimas, procesos enzimáticos. Entonces, la enzima que va a intervenir en el fibrinógeno para que genere fibrina se va a llamar trombina. Ahora bien, la trombina, ¿de dónde la sacamos? La vamos a sacar de la protrombina.
¿Y qué necesitamos para que la protrombina, ahí se lee bien, protrombina, se termine generando en trombina? Otro catalizador que intervenga acá. Y como va a ser una enzima, ¿cómo se va a llamar? Protrombinasa. Recuerden que lo que terminaba en asa eran enzimas. Entonces, la protrombinasa va a intervenir en la protrombina para generar trombina. Y la trombina va a intervenir en el fibrinógeno para generar fibrina. Hasta ahí se entiende. Y esta protrombinasa está formada por la suma o el conjunto de el factor 10 activado, de esos 12 factores, 13 factores que hablábamos. Bueno, la protrombinasa está formada por el factor 10 activado más el factor 5 activado. Entonces, lo que nosotros vamos a necesitar es buscar cómo activar factor 10 y factor 5, ya que no están activados de por sí en el organismo, sino que tienen que pasar por procesos para que se produzcan, ¿sí? Una vez que se activan, se unen estos dos factores activados, formarían lo que sería la protrombinasa. La protrombinasa va a intervenir en la protrombina, me va a generar la protrombina, la protrombinasa va a intervenir en la protrombina, me va a generar trombina. Y la trombina va a intervenir en el fibrinógeno y me va a generar lo que necesitamos y muy importante, fibrina. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo llegamos a esto? A la base, al meollo del asunto. Y bueno, mediante nuestras dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. Ahora vamos a entender un poquito más de cómo es esto. Vamos a borrar. Muy bien. Vamos a hablar de estos factores de la coagulación, que dijimos que son 3 y los vamos a mencionar por sus números. Vamos a arrancar con lo que es la vía extrínseca. Recordemos que la vía extrínseca, estamos hablando, vamos a dibujarlo para que nadie se olvide. Lo que está afuera del vaso. Vamos a dibujar acá una lesión del vaso. Vamos a hacerlo así. Ahí está producida la lesión. Y la vía extrínseca es la que va a intervenir el lado externo. Y la vía intrínseca es la que va a intervenir el lado interno. Las dos van a unificar su fuerza en lo que nosotros acordamos y dijimos en esa fibrina que me va a formar acá la malla y a posteriori el tapón hemostático. ¿Sí? Pero bueno, a nivel externo, la vía externa, se va a encontrar lo que sería el factor 7, que ya se va a encontrar activado a nivel sanguíneo. Ya el factor 7 ya se va a encontrar activado, que va a estar en sangre, y se va a unir al factor 3,
Que factor 3 también es conocido como factor tisular, muy importante y muy conocido en lo que es, en lo que es el proceso hemostático. Estos dos, a nivel extrínseco, me van a formar una enzima llamada 10-ASA, que me va a producir esta enzima 10-ASA, me va a activar el factor 10 de la vía extrínseca. O sea, esto me va a dar como resultado factor 10 activado. Por ende, la vía extrínseca me dio como resultado 10 asa, 10 asa acá y factor 10 activado. Ese es el resultado de la vía extrínseca. Ahora bien, vamos a ir a lo que es la vía intrínseca. La vía intrínseca también, o sea, ambas se activan o empiezan a trabajar por el daño del vaso, ¿no? Las dos se activan mediante el daño del vaso. Y lo que se va a activar en la vía intrínseca va a ser el factor 12. Entonces, por el daño del vaso, el factor 12 se activa. Vamos a poner acá daño. Lo que me va a hacer es activar el factor 12. Recuerden que la A es que ya se encuentra activado. Y el factor 12 activado se va a combinar con tres tipos de sustancias que la voy a mencionar, pero es a título informativo. Pero es para más o menos para que tengan un conocimiento vago de qué es lo que pasa. Entonces, la precalicreína, el quininógeno y el calcio se van a unir al factor 12 activado. Lo que esto me va a provocar es que se me active el factor 11. Entonces, esta combinación me activó el factor 11, que a su vez este factor 11 se le va a unir, se le va a pegar o sea, de estas tres sustancias que mencionamos de antelación, se van a juntar a dos de las mismas, que va a ser el calcio y el quininógeno, se van a pegar o juntar o unir al factor 11 activado, y lo que va a hacer el factor 11 activado más esto me va a activar lo que sería, vamos a ponerlo al otro lado porque ahora se van a dar cuenta por qué, porque esa flecha me va a molestar ahí. Lo que me va a dar esto es el factor 9 activado. Ahí está, factor 9 activado. Ahora bien, ¿qué pasa acá? ¿Se acuerdan que acá en
en la vía extrínseca nos dio como resultado 10 asa y factor 10 activado. Bueno, esa 10 asa acá de la vía extrínseca, lo que me va a hacer es, me va a potenciar esa activación del factor 9 a nivel intrínseco. Así que ya vemos cómo de la vía extrínseca influye y me activa este factor 9 de la vía potencia y activa el factor 9 de la vía intrínseca. Ahí está, y me gustó más la flecha. Este factor 9 activado se va a sumar al factor 8 activado. Vamos a dibujarlo acá, factor 8 activado. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el factor 8 activado? Es el factor 8 que pasó por un proceso de activación y se activó. Entonces, antes de ser factor 8 activado, fue factor 8. ¿Verdad? ¿Y qué pasó para que se haya activado este factor 8? Volvamos nuevamente a la vía extrínseca. Recordemos que nos dio 10 asa y factor 10 activado. Y si volvemos para atrás y recordamos qué pasaba con el factor 10 activado, el factor 10 activado más el factor 5 activado me va a dar lo que habíamos llamado como protrombinasa. ¿Y qué era lo que pasaba con esta protrombinasa? Intervenía en la protrombina. ¿Para que se convierta en qué? En trombina. Ahí lo voy a subir un poquito porque no se ve. Ahí está. Entonces, tuvimos como resultado de la vía extrínseca 10 asa, que ya lo usamos, que esa 10 asa activó y potenció al factor 9 activado, y me dio factor 10 activado, que este factor 10 activado más el factor 5 activado me dio protrombinasa, que la protrombinasa intervino en la trombina para que me dé como resultado trombina. Muy importante la trombina. ¿Por qué? Porque esta trombina, resultado de la vía extrínseca, lo que me va a provocar es que este factor 8 de la vía intrínseca se active. ¿Y qué va a pasar? Este factor 8 de la vía extrínseca se va activado, se va a juntar, a sumar con el factor 9 y me va a dar más calcio y esto me va a dar como resultado 10 asa. Ahora sí, vieron cómo primero por qué se considera que se produce la vía extrínseca, o sea, van al unísono, pero en primer término arranca primero la vía extrínseca y instante luego la vía extrínseca.
¿Por qué? Porque depende de los productos que se generen en la vía extrínseca para potenciar y activar la vía intrínseca. Ahora bien, como no terminamos acá, tenemos que seguir un poquito más. A ver si podemos venir acá y hacer acá abajo. No, no llegamos. 10 asa. Bueno, acá. Vamos a seguir acá. 10 asa. Recordemos esta 10 asa. ¿Qué va a pasar con esta 10 asa? Bueno, va a pasar exactamente lo mismo que pasó con esta, pero en mayor cantidad. Así que vamos a poner acá 10 asa, que es el producto de la vía intrínseca ayudada por la vía extrínseca. ¿Qué va a hacer la 10 asa? Me va a activar el factor 10. Vamos a bajar un poquito esto. O sea, me activa el factor 10, como mencioné recién, y el factor 10 más el factor 5 activado, esto me va a dar la protrombinasa, que esta va a intervenir en el proceso de que pasa la protrombina a trombina. ¿Y qué pasaba acá? La trombina va a intervenir para que el fibrinógeno se active y genere fibrina. Interviene acá. Muy bien, ¿y qué dijimos que pasa con la fibrina? Dijimos que acá había un tapón plaquetario y que arriba de este tapón plaquetario se va a formar una malla de fibrina para formar el tapón hemostático. Esperen que... Entonces, ¿qué va a pasar con esta fibrina que tenemos acá? Va a formar una malla que se va a posar sobre el tapón plaquetario más el factor 13 me va a dar el tapón hemostático, lo que me va a dar la finalidad como producto final que se lleva a cabo la hemostasia secundaria. Acá a ver si se puede ver el dibujo. Acá. Y se produzca este coágulo que me va a tapar la lesión del vaso y que es más estable que el tapón primario, coágulo primario que se formó en un primer momento. Ahora, muy bien, hasta ahí está perfecto todo lo que vimos viendo, el qué es la hemostasia, qué es la coagulación, qué es una plaqueta, cómo se formó en primer momento un tapón plaquetario primario. Después
cómo se formó, qué son los factores de la coagulación, cómo intervinieron en la realización de la fibrina, ¿sí? Para que esta fibrina forme una malla y esta malla se pose sobre el tapón plaquetario y me dé como resultado final el tapón hemostático. Mencionamos que vimos cómo el factor 12 se activa, después viene el 11, eso es lo que vamos a llamar la cascada de coagulación, ¿sí? Ya esas dos vías extrínsecas e intrínsecas. Después está la vía final común, ¿sí? Que es esa vía donde vimos que dio como resultado, las dos vías me dieron 10 ASA, que me dio como resultado final lo que es la activación del factor 10, ¿sí? Ahí cuando ya se formó el factor 10 activado y se le junta el factor 5 activado y ahí empieza a generarse la fibrina, va a ser la vía final común, que va a tener como objetivo la vía final común, generar esta fibrina de la que venimos hablando, y se genera por último el tapón hemostático. Hasta ahí está perfecto. Bien, eso es un resumen de todo lo que vimos. Ahora bien, ahora debemos entender que una vez que el vaso sana, ¿sí? Se produce una cicatriz y que ya no necesitamos más este coágulo, este tapón hemostático, necesitamos disolverlo para que no se libere en la sangre y circule y me produzca una fibrosis. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un proceso fibrinolítico, ¿sí? De fibrinolisis, o sea, destrucción de este coágulo, de esta fibrina, a través de un proceso de destrucción. Vamos a usar de nuevamente la pizarra para describirlo y así podemos ya concluir eh, con este tema, que es muy lindo, pero es muy largo. A ver, vamos a poner la pizarra. Bueno, como dijimos, se llama sistema fibrinolítico. Bien, que va a provocar la destrucción de la fibrina, ¿sí? Entonces nosotros tenemos fibrina y tenemos que destruirla. ¿A través de qué? De otra molécula, la que vamos a llamar como plasmina. Entonces, cuando esta fibrina se destruya, me va a dar como resultado PDF, que significa producto de factor, no, perdón, eso es otra cosa. Se llamaba producto degradado de la fibrina. Ahí está, producto degradado de fibrina. Nosotros tenemos que llegar a esto, que ya es desecho de la destrucción de la fibrina. ¿A través de qué? De la plasmina. Pero tenemos plasmina, sí, ya... no, no tenemos plasmina. Como hoy vimos con el tema del fibrinógeno, que fue su molécula activada de la fibrina, bueno, la plasmina es la molécula activada del plasminógeno. Ahora bien, ¿cómo activamos el plasminógeno? Acá intervienen para activar el plasminógeno. No, voy a borrar acá, porque si no, no se va a entender. Intervienen activadores tisulares de plasmina. Se llama así activador tisular. Perdón, pero lo vamos a poner en inglés porque si no
parece que es ATP y ATP es otra cosa. Esto está en inglés. Es activador tisular de plasmina. Después también otro activador del plasminógeno. Perdón, esto es activador tisular de plasminógeno, no de plasmina. Otro activador va a ser el factor 12. Y después va a haber muchos más activadores, pero bueno, estos son los más importantes. Factor 12 y el factor tisular de plasminógeno, que va a intervenir en el plasminógeno para que se forme la plasmina y la plasmina destruya la fibrina, que me va a dar como resultado este desecho y la destrucción de ese coágulo, de ese tapón hemostático. Y vamos a tener de esta forma lo que es el sistema fibrinolítico. Muy bien, volvamos nuevamente acá. Entonces ya vimos también lo que es el proceso fibrinolítico. Así que pasamos por todo el proceso de hemostasia, ¿sí? Vimos un par de fármacos que eran antiagregantes, ¿sí? Como la aspirina, el, el clopidogrel, ¿sí? Que eran antiagregantes, que no, me permitían que se lleve a cabo la agregación plaquetaria, y esto es a nivel hemostasia primaria. Después vamos a tener anticoagulantes, que si hablamos de anticoagulantes, estamos hablando de la coagulación, la cascada de coagulación. Entonces estos anticoagulantes, como la heparina o la warfarina, que no vienen al caso, me van a intervenir en los factores de la cascada de coagulación. Me va a inhibir alguno de los factores y me va a provocar que no se lleve a cabo la cascada y por ende no se lleve a cabo la formación de fibrina y por ende no se lleve a cabo la hemostasia secundaria. Entonces así intervienen los fármacos que tienen que ver con la anticoagulación, ¿sí? Como los que mencioné recién. Muy conocidos, son como la warfarina y la heparina. Después tenemos, pero la heparina es muy inestable, ¿sí? Tenemos la heparina de bajo peso molecular, sino la heparina fraccionada. Pero bueno, no nos enfoquemos en eso, vamos a lo general. Así que bueno, vimos un tema largo, pero realmente necesario de conocer, eh, porque en un ambiente táctico, en un ambiente donde es necesario saber qué se está haciendo, o conocer qué se está haciendo, cómo intervenir, por ejemplo, en un sangrado masivo, en una hemorragia sanguinante, y saber que si yo pongo agentes hemostáticos en la ruptura de un vaso por un disparo de arma de fuego, un corte, saber que ese agente hemostático está interviniendo ya sea en la coagulación, ¿sí? Me acelera el proceso de coagulación y ese fármaco me acelera este proceso de que se forme este tapón plaquetario, que se forme el tapón hemostático y que la duración o sea, para que se forme estos coágulos va a ser mucho más rápido que si no hubiese un agente hemostático, ¿sí? Por eso es que debemos entender que lo vamos a ver más adelante cuando veamos eh, o sea, maniobras de la TSC, la Tactical Emergency Casual Care. Vamos a ver que con agentes hemostáticos vamos a requerir como mínimo 3 minutos para que se lleve a cabo la coagulación, y si no contamos con agentes hemostáticos y él es un tipo de vendaje normal, y la compresión, vamos a necesitar unos 10 minutos para que se lleve a cabo la coagulación. Después vamos a tener que conocer otras drogas, como por ejemplo el ácido tranexánico, que es el que a nivel natural me permite que... Vieron que cuando nosotros arrancamos la charla dijimos que está constante equilibrio entre los procoagulantes y los anticoagulantes. Bueno, cuando se está por generar un coágulo,
los anticoagulantes, cuando no hay un vaso roto, los anticoagulantes provocan que no se genere el coágulo indebidamente. Entonces, cuando está la ruptura de un vaso, se empiezan a formar este tapón plaquetario, se empiezan a formar agentes, empiezan a intervenir agentes que ayudan al proceso de coagulación y otros que tiran a que no, ¿sí? Porque recordemos que está este duelo entre que genero coágulo y no genero coágulo para que la sangre, ese equilibrio constante, ¿no? Entonces, hay, como mencioné recién, el ácido tranexámico que lo que me va a provocar es que el organismo deje producir la hemostasia tranquilo, o sea, desfavoreciendo los anticoagulantes, para que favorezca a la formación de estos coágulos, de estos tapones, y de esta forma se selle el vaso dañado. Eh, bueno, sin ir más lejos, no vamos a profundizar en el ácido tranexámico, pero bueno, lo vamos a ver en las recomendaciones de la Tactical Emergency Casual Care. Bueno, esto fue por hoy. Terminamos con este tema. Se hizo bastante largo, pero bueno, espero que lo hayan entendido. Así que nos vemos en la próxima charla o en la próxima clase presencial. Buenas tardes.